El baloncesto, tal y como lo conocemos ahora, fue inventado en 1891 por un profesor de educación física llamado James Naismith, quien trabajaba como entrenador en la Universidad de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. El director del departamento le pidió que buscara un juego con el que los atletas universitarios pudieran entrenarse dentro del gimnasio durante los meses de invierno, además de mantenerlos en forma. El nuevo juego debía reducir el contacto físico entre los jugadores para evitar lesiones. La idea de que un balón atraviese una canasta como objetivo de este deporte proviene de un juego que Naismith practicaba en su infancia, tan sencillo que consistía en hacer puntería con una piedra a un objetivo colocado a cierta altura. Otros dicen que Naismith se inspiró en el pato sobre una roca, que era un juego tradicional de origen medieval en el que los jugadores deben lanzar una piedra con puntería para derribar otra piedra mayor que está colocada en una roca elevada. Este profesor le pidió al conserje de la universidad 2 cajas de unos 50 centímetros, pero en su lugar recibió 2 cestas, de las que se empleaban para transportar fruta. Aún así, decidió colgar cada una de ellas en un extremo del gimnasio, a poco más de 3 metros de altura. El objetivo era recorrer la pista de extremo a extremo y encestar una pelota. En aquel entonces era una pelota de fútbol. El balón tenía que estar dentro de la canasta. De esta manera surgió el nombre de este deporte, que a su vez define el objetivo a perseguir: baloncesto. Naismith diseñó 13 reglas básicas para el juego. La mayoría han cambiado, pero algunas siguen vigentes. Por ejemplo, la pelota tiene que llevarse con las manos, no con los brazos u otra parte del cuerpo, o la prohibición de correr con la pelota agarrada. Dividió a sus alumnos en 2 equipos. Como tenía 18 alumnos en sus inicios, el baloncesto contaba con 2 equipos de 9 personas cada uno, número que se fue reduciendo a 7 y posteriormente al actual 5 de jugadores por equipo, establecido en 1896. El baloncesto tuvo rápidamente una gran aceptación y no tardó en extenderse por el resto de las escuelas y universidades de los Estados Unidos y Canadá. Apenas 2 años después de su creación, se jugaba el primer partido en Europa, concretamente en París. Entre las primeras modificaciones que surgieron está el reemplazo de los cestos por los aros metálicos acompañados por una red sin fondo. A comienzos del siglo XX ya aparecen los tableros formando las canastas, lo que trajo consigo las primeras jugadas de rebote. Para principios de 1900, varias universidades contaban con sus propios equipos y la liga interuniversitaria ya era un hecho, al punto de que en 1905 se crea el primer comité de reglamento de baloncesto, que más tarde sería absorbido por la NCAA, la principal federación de deporte universitario de Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919 y la llegada de soldados estadounidenses a Europa ayudó a hacer más popular al deporte en el viejo continente. Incluso James Naismith pasó 2 años en Francia con la Asociación Cristiana de Jóvenes enseñando baloncesto. Finalizado el conflicto bélico, el mundo volvía a la normalidad y en Estados Unidos surgían los primeros equipos y ligas profesionales que fueron conformándose durante la década de 1920. La popularidad del baloncesto iba en aumento, tanto que fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 y en el de Los Ángeles de 1932. Finalmente, en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, el deporte alcanzó categoría olímpica. En aquel momento fue clave la intervención de la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto Amateur, creada en 1932 para lograr este cometido. Como dato curioso de esta época es que se evaluó la posibilidad de implementar el tiro de triple en el año de 1933. Sin embargo, esto no sería una realidad hasta 50 años más tarde. Entrada la década de 1940, más precisamente en 1946, surge la Asociación Americana de Baloncesto, la BAA, que en 1949 se une a la Liga Nacional de Baloncesto para conformar la NBA, la Asociación Nacional de Básquetbol. A partir de este punto se comienza a conformar equipos históricos como los Celtics de Boston con Bill Russell y los Angeles Lakers con Wilt Chamberlain.
quienes dominaron la liga durante más de una década con 10 enfrentamientos entre sí en finales durante 14 años. La década de los 50 con la celebración en Argentina del primer campeonato mundial de baloncesto, y 3 años más tarde se realizaría el primer campeonato mundial femenino en Santiago de Chile. Desde aquí podemos seguir contando un sinnúmero de estrellas. En los 80 dominaron Magic y Larry Bird. En los 90 Michael Jordan. A partir del 2003 no hay que negar quien ha dominado la liga ha sido LeBron James. Estos nombres hacen la historia de uno de los deportes más hermosos del mundo, el baloncesto.